El siglo XVIII fue el octavo siglo del segundo milenio en el calendario gregoriano. Comenzó el 1 de enero de 1701 y terminó el 31 de diciembre del 1800. En la historia occidental, el siglo XVIII también es llamado el siglo de las luces, debido al nacimiento del movimiento intelectual conocido como la Ilustración. En ese marco, el siglo XVIII es fundamental para comprender el mundo moderno, pues muchos de los acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales e intelectuales de esos años han extendido su influencia hasta la actualidad. Algunas de las principales características del siglo XVIII son las siguientes. Con respecto a los estados europeos, a lo largo del siglo XVIII se produjo una mayor consolidación de estos en naciones más grandes y poderosas. Las monarquías absolutas eran la forma predominante de gobierno y el poder estaba cada vez más centralizado en la figura del rey. Internacionalmente, el siglo XVIII fue testigo de varias guerras importantes, incluyendo la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de los 7 Años y la Revolución Americana. Estas guerras tuvieron un impacto significativo en las relaciones internacionales y en la política europea en general. Dentro de las características políticas y sociales, este siglo fue un periodo de cambios importantes en la organización política, económica y social de Europa. La Revolución Francesa fue un evento clave en este proceso, pero también hubo otros movimientos revolucionarios importantes en otros países europeos. El siglo XVIII también fue una época de importantes desarrollos intelectuales, con el surgimiento de la Ilustración y la propagación de ideas como la razón, la libertad y la igualdad. Estas ideas influyeron en el pensamiento político y social de la época y sentaron las bases para la lucha por los derechos humanos y la democracia. Durante el siglo XVIII se produjo una revolución industrial en Europa que tuvo un impacto significativo en la economía de la sociedad. La producción manufacturera se expandió enormemente y se produjeron cambios importantes en la organización del trabajo y en las relaciones laborales. Este periodo también trajo cambios significativos en Europa, con consecuencias importantes en la organización política, económica y social del continente. Consolidación de los estados europeos. A lo largo de este siglo se produjo una consolidación aún mayor de estos estados. Los estados-nación se convirtieron en la forma predominante de organización política y se produjeron importantes cambios políticos, sociales y económicos dentro de estos estados. Cambios en el equilibrio del poder. Este siglo vio importantes cambios en el equilibrio del poder de Europa, con nuevas potencias emergentes y la caída de antiguos imperios. Estos cambios tuvieron un impacto significativo en las relaciones internacionales y en la política europea en general. Revoluciones políticas y sociales. Este siglo fue testigo de varias revoluciones políticas y sociales importantes, incluyendo la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Desarrollo de ideas ilustradas. Este siglo fue una época de importantes desarrollos intelectuales con el surgimiento de la Ilustración. Gracias a esto aparecieron intelectuales que clamaban por darle al ser humano mayor importancia y que no aceptaron la preponderancia de la Iglesia y la religión. Esto desembocó en un gran movimiento filosófico y político para la sociedad de aquel entonces.